Shalom, bienvenidos a Jerusalén, a Israel, al programa Leel. En la Haggadah de Pesaj encontramos un tema central, que es el tema de la pregunta. Saber hacer las preguntas correctas es una de las enseñanzas primordiales de todo el judaísmo, de la Torá, del Talmud. Quien no sabe preguntar tampoco va a tener respuestas. Por eso uno de los temas más importantes y centrales en la Haggadah de Pesaj, que leemos en la noche del Seder, son los 4 hijos. Y cada uno de esos hijos, la Haggadah nos enseña que hace diferentes preguntas. Y vamos a ver cómo este tema de preguntar y en la forma en que preguntamos, o cuando preguntamos o no preguntamos, nos está mostrando de cierta forma dónde estamos. Nuestras preguntas es la medida de nuestra conciencia, dónde nos encontramos realmente. La Haggadah nos dice que hay 4 hijos. En realidad esos 4 hijos están dentro de nosotros, dentro de nuestra conciencia, de nuestra alma, y nosotros somos esos 4 hijos, y nosotros preguntamos de esas 4 formas. El malvado pregunta, pero esa pregunta, las preguntas que hacemos cuando adoptamos una actitud negativa, egoísta, son las preguntas de los temas que solamente nos interesan a nosotros, que solamente van a darnos algo a nosotros. Nos aislamos completamente del resto de las personas, del resto de la sociedad, y esta vez es de nuestra familia y amigos, y preguntamos solamente lo que nos interesa a nosotros. O sea que no vemos más allá de nuestra piel, nos vemos a nosotros y no vemos al resto de las personas. Entonces son preguntas muy limitadas, porque cuando yo pregunto y la pregunta está restringida solamente a mis intereses, quiere decir que mi realidad no puede expandirse. Mi realidad queda presa en mi mundo. Entonces mi mundo no evoluciona, no se desarrolla. Solamente cuando mi mundo interactúa con el mundo de otras personas, y a veces a través de conflictos o a través de discusiones, pero por supuesto que deben ser en nombre del bien colectivo. Ahí aprendemos. Y cuando no lo queremos hacer en nombre del bien colectivo, van a surgir, porque el mundo fue creado para desarrollarse, el hombre debe desarrollarse. Entonces esos conflictos van a ser conflictos a veces con sufrimientos o hasta a veces con guerras, como vemos el mundo actual que vivimos. Cuando los hombres dejamos de lado pensar más allá, es decir, no pensamos en el otro, no pensamos en la armonía universal, la propia realidad nos fuerza y nos hace tomar conciencia por el camino de la conciencia o por el camino del sufrimiento, de que tenemos que pensar en el bien colectivo. Y cuando no pensamos, surgen las guerras, surge el terrorismo, surge el mal. Por eso ese hijo es el hijo malvado. ¿Por qué? Porque genera el mal. El que piensa, el que sus preguntas solamente están concentradas en sí mismo, no solamente se hace mal así, hace mal al mundo entero. Por eso se llama el hijo malvado, porque en su forma de conectarse con la vida va a generar mal. Y ese es un potencial que está dentro nuestro. No tenemos que buscar, ese es el hijo malvado, fulanito de tal es el hijo malvado. No, tenemos que pensar cuándo actuamos de forma tal que generamos el mal. El hijo malvado y cada uno de los hijos no tenemos que buscarlo señalando a otro, sino tenemos que buscarlo en nuestro interior y ver cómo preguntamos y cuál es nuestro comportamiento. Después hay otro hijo, que es el hijo que no sabe preguntar. El hijo que no sabe preguntar, en realidad, si nos ponemos a pensar, todos tenemos temas y tenemos cosas de las cuales no sabemos preguntar, aún no sabemos preguntar, pero aprendemos a preguntar. Un niño, ¿de qué pregunta? De sus intereses. ¿De qué preguntamos generalmente? De las cosas que nos interesan.
sea de una sabiduría, sea de cómo está otra persona. Y a veces hay experiencias que no tenemos y no podemos preguntar. Un niño le es muy difícil preguntarle al padre sobre lo que al padre le interesa y lo que el padre necesita. ¿Por qué? Porque aún no vivió esas experiencias. Por eso, quien es adulto, quien es mayor, quien tiene más experiencia de vida, él puede preguntar más, porque él ya pasó ciertas etapas. Pero quien aún no pasó ciertas etapas no puede acceder a esas preguntas y su realidad queda restringida. Entonces, cuando preguntamos o cuando no sabemos preguntar, como en este caso, ¿qué estamos viendo? No sabemos preguntar de eso. Aún no sé preguntar sobre tal tema. Significa que hay experiencias que no tengo. Y significa que tengo que poder preguntar a quien sí tiene la experiencia, o esforzarme con el estudio, preocupándome por el otro, para lentamente ampliar mi conciencia y saber preguntar. Por eso ese tema de el que no sabe preguntar en realidad está restringido a diferentes momentos de la vida donde sí sabemos preguntar de algo y no sabemos preguntar de otras cosas. Sobre lo que nos interesa, sobre lo importante en nuestra vida en cada momento, de eso siempre sabemos preguntar. Lo que me interesa siempre pregunto de eso. Pero ¿cómo amplío para saber preguntar de otras cosas? Y el hombre debe saber preguntar de todo. Porque donde no sabe preguntar, quiere decir que no tiene interés. Y quiere decir que su conciencia no entró, no penetró en ese ámbito de la realidad, sea de una sabiduría, sea de cómo está el otro. Y en última instancia, es del mismo. Porque todos interactuamos y todos tenemos que ver uno con el otro. Pues está la pregunta del hijo ingenuo. Que también hay un nivel interior nuestro que es la ingenuidad, que preguntamos con buenas intenciones, pero no suficientemente energéticos, decididos, focalizados para poder alcanzar una conciencia completa. O sea, cuando preguntamos de algo y queremos resolverlo simplemente en base a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros sentimos, pero no en base a principios superiores, que es el sabio. El hijo sabio es el que sabe preguntar, pero pregunta en qué, en base a principios, a leyes. No pregunta en base simplemente a sus criterios. Cuando queremos resolver algo y lo queremos hacer completos en forma altruista con todo nuestro potencial, no es suficiente decir, bueno, acá hay un problema, vamos a solucionarlo. ¿Qué hago? Veo lo que yo sé, lo que yo siento, y a partir de eso establezco criterios. No es suficiente. Preciso ir más allá, estudiar el tema, estudiar en los textos y los sabios que desarrollan esos temas. Ver realmente quién pregunta y la problemática a la cual me enfrento, hasta dónde tengo conciencia. Saber preguntar es una de las bases de todo sistema educativo. Por eso, la Agadá de Pesaj y Pesaj, que es el comienzo realmente del pueblo judío, y en realidad es algo universal, es la Torá y la Agadá y todo el concepto de Pesaj con la salida de Mitzrayim. La salida de Mitzrayim se relata en la Torá 150 veces, nos dice, debes recordar la salida de Egipto. Este tema del recuerdo es muy importante. Recuerdo, preguntas, conciencia, saber preguntar, eso es educación. Porque las preguntas correctas me van orientando por el camino. Fíjense, una persona está perdida en un bosque. Y en el bosque pasan personas. Y hay señales. ¿Cómo puede salir de ese bosque? Puede salir del bosque si sabe hacer las preguntas correctas. Y cuando hace las preguntas correctas, entonces le van a dar las respuestas correctas. Pero si no tengo las preguntas correctas, ¿cómo voy a salir de ese bosque? No tengo cómo salir del bosque. Entonces, Pesaj, que es un comienzo del año, un comienzo de la conciencia, y es educación también, Agadá, la Gid, contar. La mitzvah central de Pesaj es contarle a nuestros hijos, contar la Agadá y despertar la pregunta. Lo importante es, tanto con respecto a las otras personas, con respecto a nosotros mismos,
cómo despertar las preguntas correctas, las preguntas positivas, las preguntas que lleven a la armonía universal. Les deseamos nuevamente desde Jerusalén, Pesach Kasher Besameach, y seguimos en contacto con ustedes para seguir estudiando, avanzando, y aguardamos como siempre vuestras preguntas, que dentro de nuestras posibilidades las vamos a ir respondiendo. Shalom Ubrajá para todos desde Jerusalén.